Mostrador en la 92.9, Radio La Clave. Estamos de vuelta en el Mostrador en La Clave, siendo las 8 de la mañana y 40 minutos de este último día de septiembre de 2021. Junto a la periodista Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador, vamos a conversar con Marco Moreno, doctor en ciencia política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Federico, Nicole, muy buenos días. Hola, Marco. Muy buenos días. Bueno, está cruzada la política por el cuarto retiro, ¿no? A unos va a favorecer políticamente en la campaña y a otros los va a perjudicar dependiendo de los resultados. Marco Moreno, ¿qué opinas tú de lo que está pasando? ¿Qué pasa con la carta oficialista? ¿Qué pasa con la retadora Jasna Proboste? ¿Qué pasa con Boric en todo esto? Sí, es cierto lo que tú dices. El tema del cuarto retiro inesperadamente se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña presidencial. Esto porque hacia fines del mes de julio, recuerdan ustedes, Sebastián Sichel, el candidato del oficialismo, en un acto de intentar imponer un liderazgo sobre su sector, junto con señalar que se oponía a este cuarto retiro, planteó que los parlamentarios que lo votaran a favor no iban a ser objeto de algún tipo de falta de apoyo, ¿no?, de él a su candidatura. Y también fue una señal muy importante para los partidos. Entonces, Sichel convirtió en este tema, ¿no?, para mostrar cierta autoridad frente a los partidos políticos en un tema de campaña. Sí, presidencializó el 10%. Exactamente, se presidencializó el 10% y vimos que tuvo una derrota política, por lo tanto, en la votación que se alcanzó en la Cámara de Diputados, ¿no? Y de ahí entonces viene ahora su segundo trámite en el Senado, en donde ahora es la senadora Jasna Proboste quien va a tener que de alguna manera mostrar también su capacidad de ordenar o alinear a su sector detrás de esta iniciativa. Hemos visto que hay varios parlamentarios, senadores en este caso, ¿no?, que han sido un poco esquivos respecto de estos retiros, ¿no? Y hoy día hay ciertas dudas sobre cómo va a votar, por ejemplo, el senador Pizarro, la senadora Goich, ¿no es cierto?, que son parlamentarios demócratas cristianos, ¿no? Y también socialistas como Monte, Insunza, ¿no es cierto?, Letelier, respecto de los que hay dudas que están en estado de reflexión y que por lo tanto se ha puesto como una especie de regla para poder evaluar, medir la capacidad que tenga la senadora Proboste de ordenar, alinear a su sector, ¿no? Entendiendo con esto que esto puede ser una señal de gobernabilidad y que esto podría tener un efecto sobre su candidatura presidencial. Eso es lo que va a estar en juego en estos días. Probablemente, si esto no se resuelve en el Senado, va a ser tema del debate televisivo que está organizando Anatel, ¿no? Y esto puede incomodar nuevamente al candidato Sebastián Sichel, porque él ha tendido un manto de duda respecto de si retiró o no sus ahorros. El problema no es si retiró o no los ahorros, sino que el tema de la falta de coherencia política, ¿no? Da lo mismo si los retiró. No es el punto. El punto es por qué, ¿no es cierto?, no es coherente y a lo menos transparente esta decisión. Ese es el punto, lo hablábamos hace unos minutos con Nicole Martínez, la falta de transparencia que anda rondando hace rato ya al candidato Sichel, ¿eh? Y esto es un paso más, qué mal asesorado comunicacionalmente, ¿eh? A mí me parece, en relación con lo que tú mencionas, bien paradójico, como si Jasna Proboste logra alinear a sus parlamentarios y en definitiva sale adelante este retiro de 10%, claro, da una señal de gobernabilidad, pero lo paradójico es que da una señal de gobernabilidad dejando un país menos gobernable, con más problemas en las pensiones, con menos dinero disponible para las pensiones que alguien va a tener que pagar, las generaciones que vienen, ¿no? Entonces es bien paradójico lo que está pasando al presidencializar este retiro de 10%. Nicole Martínez.
Sí, a propósito de Yanna Proboste y la labor que algunos han definido como titánica que tiene en el Congreso de convencer, ¿qué tan complejo puede ser para ella no lograrlo, en el sentido de que ha mantenido críticas duras también a Gabriel Boric de no lograr alinear a sus parlamentarios, de Sebastián Sichel de tampoco lograr alinear a sus parlamentarios? ¿Qué puede aumentar el costo político para ella en este entendido en que ha criticado a sus contendores precisamente por no lograr alinear a toda su gente en el Congreso? Sí, podría leerse de esa manera, pero lo cierto es que también ella de alguna manera ha dado una señal muy clara de que está a favor del retiro, ¿no? Eso podría de alguna manera atenuar el que no logre ella alinear a todos los parlamentarios de su sector, fundamentalmente la oposición, señalando que efectivamente estos parlamentarios no estuvieron disponibles para poder apoyar este retiro, ¿no? Llama mucho la atención que senadores, por ejemplo, como Pizarro, que aparentemente es muy cercano a la candidata presidencial Yanna Proboste, tenga estas vacilaciones. Y a mí lo que más me sorprende, por ejemplo, es el caso del senador Carlos Montes, ¿no? Conocido en los pasillos del Congreso como el señor Hacienda, ¿no? Por ser uno de los defensores de la doctrina que ha impulsado históricamente el Ministerio de Hacienda. Y digo que me sorprende porque Montes, que se ha ido convirtiendo en un factotum de las candidatas presidenciales, lo fue de Paula Narváez y ahora lo es de Yanna Proboste, y ha sido crítico de ambas candidaturas. Recuerden ustedes que Carlos Montes llegó a las 6 de la tarde al comando del Partido Socialista para decir que la candidata Paula Narváez había sido derrotada, ¿no? A las 6 de la tarde, el día de la primaria de ese sector. Y luego, hace algunas semanas atrás, planteó que había que revisar, ¿no es cierto?, la candidatura de la senadora Proboste, pero él no es capaz, ¿no es cierto?, de aportar como parte de estos senadores que están en duda, con claridad respecto de su situación en relación a los retiros. La pregunta es si los senadores van a dejar caer o no la candidatura de Yanna Proboste, y si lograra aprobarse finalmente el retiro en el Senado, eso va a tener efectos sobre la candidatura de Yanna Proboste. Esa es la gran duda que tenemos. ¿Cómo puede influir esto en términos de su campaña, ¿no? En términos de su candidatura a 50 días de la elección, ¿no? Estamos más o menos a 50 días de la elección, y por lo tanto esto es bien importante, dado que es muy poco el tiempo que le queda a la senadora Proboste para comenzar o intentar remontar su candidatura para alcanzar su objetivo, que es llegar al segundo cupo, al segundo ticket, ¿no es cierto?, que le permita pasar a la segunda vuelta y estar en la papeleta de la segunda vuelta. Esa es la gran incógnita que tenemos hoy día en el sector de la oposición, de esta oposición, porque sabemos ya que Gabriel Boric aparentemente está con un pie ya en la segunda vuelta. Exactamente. ¿Qué te parece, Marco Moreno, que cambiemos un poco de tema y nos vayamos a la inmigración? La falta de gobierno o el mal gobierno que no previó esta avalancha migratoria, que no la ha sabido conducir, manejar, gestionar, ¿va a tener efecto en la campaña presidencial, a tu entender? Algunos analistas dicen que sí, que podría favorecer a algunos y perjudicar a otros. ¿Qué opinas tú? Mira, Federico, es curioso este tema porque en la encuesta del CEP, ¿no?, que le vamos a dar alguna mayor credibilidad respecto de los otros estudios de opinión, entendiendo que todos tienen sus falencias, pero la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el tema de las migraciones aparece en el antepenúltimo lugar de importancia para las personas, ¿no? Pero ojo que la muestra, digamos, por la que se trabajó fue anterior al episodio bastante traumático del sábado pasado, ¿no? No, por supuesto. Sí, lo que digo es que hasta antes de ese hecho, ¿no?, el tema de la migración no era un tema relevante de preocupación
o no estaba entre las primeras prioridades de preocupación de la ciudadanía. Este tema se convierte, como tú dices, en un tema de la agenda, porque evidentemente la decisión del gobierno, de la autoridad de desalojar a grupos de inmigrantes que estaban instalados en el centro de Iquique, ¿no es cierto?, generó una situación que se escapó justamente de las manos, ¿no? Y generó un acto de xenofobia que ha sido repudiado no solamente en Chile, sino que en el mundo. Entonces, se convirtió esto en un tema, pero la pregunta es si eso se va a mantener durante mucho tiempo más en la agenda. Este es un problema que evidentemente se da con mucha fuerza, especialmente en el norte del país, en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta. Ahí está concentrado por ahora, ¿no?, lo más grueso de este tema. Y entonces candidatos como José Antonio Kast, que ya antes del estallido social venían planteando este tema, ¿te acuerdas tú que era parte de su agenda, ¿no? Después del estallido social y con la pandemia lo dejaron de lado, pero ahora que este tema se convirtió en un tema de agenda, vuelven a subirse a esa ola, ¿no?, para intentar generar un clima de polarización afectiva respecto del tema de la migración. Con todo, yo creo que este no va a ser un tema que se mantenga probablemente con fuerza en los próximos días en el resto del país. Va a seguir siendo un tema muy importante en el norte, especialmente, ¿no? Y va a jugar o va a ser un clivaje en la elección presidencial, pero fundamentalmente en el electorado del norte del país. Ahora, lo que me parece francamente impresentable es la aparente minuta, ¿no es cierto?, que se conoció que habría distribuido la entidad a cargo del tema de las migraciones a los parlamentarios del oficialismo, digamos, no asumiendo ninguna responsabilidad en esta crisis, el gobierno, y endosándole toda la responsabilidad al gobierno de Michelle Bachelet, a la candidatura de Gabriel Boric, al Frente Amplio, hasta la Corte Suprema, ¿no? Plantea esta minuta que se distribuyó entre los parlamentarios oficialistas por parte de la entidad, ¿no es cierto?, de la unidad de migraciones, de la dirección de migraciones. Eso es del Ministerio del Interior. Campaña, además. Oye, eso depende del Ministerio del Interior. Oye, sí, bueno, eso están viviendo una realidad paralela, ¿no? Nicole Martínez. Sí, a mí me gustaría preguntar también lo que está pasando en la convención, Federico. No sé si hay otra pregunta en tema de migración, pero me gustaría abordar lo que pasó en la convención, que creo fue relevante también, aunque no sorpresivo, porque la mayoría esperaba que se mantuviera este quórum de los 2/3. Hubo también un adelanto de varios sectores de que eso se iba a respetar, y también una muestra o una señal desde el Partido Comunista y de Chile Digno en general de que no se iba a entrampar la discusión tampoco en ese punto, pero sí consiguió el Partido Comunista y Chile Digno aprobar el tema de los plebiscitos dirimentes. ¿Cómo ves esa aprobación de los 2/3? ¿Qué tan importante es también en la discusión? Y por otra parte, ¿cómo ha visto el rol de los constituyentes de Vamos por Chile, que han anunciado una serie de acciones de recurrir a la Corte Suprema y a otras instancias por distintas normas que se han ido aprobando durante estos días, que ha sido una aprobación bastante rápida a pesar de estar telemático en algún momento y retomar paulatinamente por el tema de los casos de COVID que se registraron? Marco Moreno, déjame hacer una pequeña corrección puntual, Nicole, porque el plebiscito dirimente se incluyó como una posibilidad dentro del reglamento general, pero no se ha votado sobre los reglamentos dirimentes porque eso va en un reglamento complementario una parte de participación, que es de participación. No se ha votado. Incluso en lo que va a votarse en el reglamento de participación dice que aún si que se aprobare, tiene que previamente haber una reforma constitucional que permita llamar a plebiscito. Entonces, no es verdad, es un fake news de la derecha, de Marcela Cubillas y otros, reclamando por el plebiscito dirimente que se habría aprobado. No se ha aprobado el plebiscito dirimente. Lo que se aprobó fue votar respecto del plebiscito dirimente y las condiciones. Sí, oye, solamente para dejar claro, para que la ciudadanía y la audiencia no se quede con la idea de que se aprobaron los plebiscitos dirimentes. Eso no es así. Al día de hoy no es así. Marco Moreno, perdón que haya hecho otra, pero era para dejar claro el tema.
No, sí, es muy importante este punto que aclara Nicole y Federico respecto de los plebiscitos intermedios, ¿no? Porque como muy bien señalan ustedes, esta propuesta requiere reforma constitucional e incluso la actuación, de otros poderes del Estado, el CERVEL, entre otros, ¿no? Porque tendría que ver con estos procesos. Entonces, esto es una respuesta o una reacción, yo creo, mediática de sectores que se oponen al trabajo de la convención, incluso con propios convencionales, porque han resentido mucho la aprobación del tema de los 2 tercios. Los 2 tercios fue una jugada arriesgada, todos sabemos que implicaba un riesgo, ¿no? Al tener que aprobarse por mayoría simple, ¿no es cierto? Se corría el riesgo de que no se pudieran ordenar adecuadamente los votos. En realidad se consiguió y por lejos, ¿no? Dando una señal de lo que hemos conversado varias veces, Federico, en este espacio, también en el diario, en el mostrador, a propósito de lo que hemos dicho, que es la geometría variable, ¿no? La nueva geometría que está teniendo la convención, ¿no? De estos acuerdos que a veces cruzan fronteras, ¿no? En donde el colectivo socialista se pone de acuerdo con independientes no neutrales, con algunos votos de la propia derecha. Y con el Frente Amplio. Frente Amplio, exactamente, ¿no? Y dejando aislado a los sectores más extremos de los convencionales, ¿no? Que quedaron en minoría, tanto del oficialismo de la derecha como también de sectores, ¿no es cierto?, pertenecientes a los movimientos sociales y el Partido Comunista, que quedaron muy debilitados, y que levantan justamente este tema de los plebiscitos intermedios como un intento de alguna manera sacar una ventaja, confundir a la opinión pública respecto de lo que se está planteando acá. Entonces, yo creo que en ese sentido hubo un importante avance con la aprobación del reglamento en un tiempo bastante corto, ¿no? Si vemos a nivel comparado lo que ha pasado con otros procesos constituyentes en el mundo, sin más el caso boliviano, que se demoraron casi cerca de un año en tener un reglamento. Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, el trabajo significativo que ha hecho la Convención Constitucional y la mesa directiva de esta convención, que logró en un tiempo récord llegar a un entendimiento para tener un reglamento y ahora sí, ¿no?, entrar a las cuestiones de fondo, pero teniendo claras las reglas para jugar. Creo que esto habla, ¿no es cierto?, no solamente de un buen manejo político, sino que también estratégico de quienes están dándole conducción a este proceso constituyente. Creo que este intento y esta maniobra comunicacional de instalar los plebiscitos intermedios como una cuestión que va a intentar subvertir, ¿no es cierto?, las decisiones de los 2 tercios, es pura parafernalia, es pura pirotecnia, diríamos, que no logra opacar, creo yo, el éxito que se está teniendo con el haber llegado a un reglamento para poder avanzar en el trabajo de la convención. Se nos acaba el bloque, Marco Moreno y Nicole Martínez. Solo una última pregunta yo y una última pregunta tú, Nicole. ¿Qué te parece? Para que Marco Moreno pueda jugar en términos futbolísticos. Oye, muy breve, Marco Moreno. ¿Cómo ves a Gabriel Boric? ¿Cómo está administrando la pole position que tiene, ¿no? Va primero, todo indica, lo dice en la encuesta de opinión, el ambiente lo dice, ¿no? Va primero. Está más cómodo, diría que tiene más o menos garantizado pasar a la segunda vuelta. ¿Cómo ves que está administrando la campaña Gabriel Boric y su gente? Sí, está jugando un rol de mediación bien importante, especialmente en la relación con el Partido Comunista, ¿no? Que sigue siendo una relación no tan fluida, ¿no? Y por lo tanto creo que Boric está haciendo un esfuerzo ahí en equilibrar adecuadamente el rol que puede tener el PC en su campaña y en un eventual futuro gobierno. También hay que ponerse en ese escenario. Por lo tanto, lo que está haciendo en estos días tiene que ver con eso, en cómo de alguna manera contiene cierto nivel de expectativas, ¿no es cierto? El triunfalismo también que se instala y que es peligroso siempre en una campaña, especialmente a 50 días de la elección. Y cómo administra adecuadamente eso habla de que está actuando
con un nivel importante de racionalidad y de frialdad que son necesarios en estos momentos en que, si bien es cierto, se lleva a la delantera, cualquier error en falso o no forzado puede, ¿no es cierto?, afectar seriamente una candidatura presidencial, como vemos que está pasando en el otro lado, en el caso de Sebastián Sichel. Nicole Martínez, para cerrar. Sí, Marco, quería preguntar por el gobierno, porque, es inevitable que en la última etapa del gobierno, dicen varios en el oficialismo, comiencen también a aumentar los desmarques. Y ha ocurrido también con la ley corta de pensiones. Hubo ahí algunas modificaciones desatendiendo algunas advertencias que había hecho el gobierno de los mismos parlamentarios del oficialismo. ¿Qué tan solo se está quedando el gobierno también en esta última parte de su administración? ¿Y cuánto le podría complicar esta actitud de los parlamentarios en cuanto a la ley corta, que es lo que también ha impulsado el gobierno para frenar el tema de los retiros? Bueno, es un gran tema porque el aislamiento del gobierno y más que el aislamiento, la intrascendencia, ¿no? Que es natural y es normal en el ciclo electoral cuando el gobierno pierde la iniciativa, pero que se agudiza en el gobierno de Sebastián Piñera por los bajos niveles de aprobación y de apoyo, muestran que efectivamente iniciativas como la ley corta u otra no tienen ningún destino, no van a llegar a ninguna parte, porque en realidad la energía está puesta en otro lado, está puesta en la elección, está puesta en lo que va a pasar con el proceso constituyente, y el gobierno trata de romper esa intrascendencia en la que hoy día está con este tipo de iniciativas, pero que no se ve que tengan ninguna viabilidad política. Yo creo que francamente esto fue un intento de detener el cuarto retiro. Podrá seguir avanzando en los trámites legislativos, pero no creo que dé lugar a una concreción real, porque en realidad lo que se requiere es un cambio más radical del sistema de pensiones y no estos ajustes marginales, ¿no?, que tienen más bien un intento de presentarlos como un logro gubernamental más que como una solución efectiva a los problemas que está generando y mostrando un sistema de pensiones que a todas luces es necesario corregir. Bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a tener que ir a una pausa, así que muchas gracias, Marco Moreno y Nicole Martínez, por acompañarnos. Que tengan muy buen día. Gracias, que tengan muy buen día. Chao. Vámonos a una pequeña pausa y volvemos. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave. Malika